Ahora entonces sí, vamos a dirigir nuestra mirada y entrar en el ciclo formativo sobre los grados de oración. Ya hemos trabajado durante muchos programas la oración vocal en sus distintas formas. Luego nos referimos a la oración mental o bien llamada meditación cristiana. Trabajamos con una carta sobre la sagrada meditación, de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la meditación. Hemos visto las diferencias entre la meditación cristiana y la no cristiana. Luego nos inmiscuimos en la oración afectiva, después entramos en la oración de simplicidad. Y hoy es el quinto programa que entramos en la oración contemplativa, dado que la vida espiritual se divide, por así decirlo, en dos grandes momentos: oración ascética, oración mística, vida ascética, vida mística. Todo lo que es ascesis está vinculado con todo el esfuerzo que vamos haciendo de nuestra parte en esta verdadera y sincera búsqueda de Dios. Y la vida mística comienza cuando el Espíritu Santo va tomando más a la persona. Es decir, la persona vino haciendo su trabajo en los años, esa es la vida ascética, Dios la va asistiendo mientras tanto. Sin embargo, al entrar en la vida contemplativa, es más lo que hace el Espíritu Santo que lo que hacemos nosotros. Vamos a seguir ahondando qué es la contemplación en este quinto bloque dedicado al tema. Siempre recordemos, como ya hemos dicho el domingo pasado, que la contemplación es infusa, no es adquirida, o sea que requiere, y he dedicado un tiempo a la gracia habitual, o sea, requiere la gracia habitual, no tener pecados mortales. Y les he explicado de dónde deriva el término pecado mortal, pecado venial, cómo se trabajó en el Concilio de Trento en el año 1546, y ahora ya, en vez de hablar de pecado venial o mortal, hablamos de los pecados más a la luz de la clasificación que hace en la Suma Teológica Santo Tomás de Aquino, o sea, los pecados por inadvertencia, por ignorancia, los pecados por flaqueza o debilidad y los pecados por malicia. La gravedad del pecado siempre radica en cuánto poco amor hemos puesto en algo. Siempre lo que caracteriza el pecado grave es la ausencia de mucho amor en algo que pudo haberse elaborado en la mente, o sea, un pecado en el pensamiento, recordando que pecado es sinónimo de desorden. Se nos desordenan los pensamientos, las ideas, los sentimientos, las palabras, las emociones, las reacciones y las actitudes. Por tanto, cuidar la alianza con Dios, bíblicamente hablando, esto que llamamos en teología dogmática la gracia, ¿no? Es decir, la unión de las dos voluntades. Alguna vez he enseñado últimamente que teológicamente se define la gracia de Dios como la inhabitación trinitaria con carácter hipostático en el creyente. No se asusten por los términos porque ustedes saben que yo explico todo. Inhabitación quiere decir que Dios habita en mí y yo habito en Dios. Sería incompleto el concepto de gracia diciendo que gracia es que Dios habita en mí. No, abarca la voz activa y la voz pasiva. Dios habita en mí y yo habito en Dios. Las dos cosas. Si el hombre no responde a la alianza, Dios no actúa en esa alma. Por eso el uso de la libertad interior
es fundamental en todo lo que hace a la gracia. Siempre recordemos que la contemplación la da el Espíritu Santo, que es un estado espiritual y nunca es un estado psicológico. También sostuvimos, por lo que acabo de decir, que en la contemplación hay una presencia viva de Dios. Sigamos adelante con otros elementos fundamentales a tener en cuenta. En la oración contemplativa, el alma es más pasiva que activa. Por tanto, esto significa que es más Dios quien se manifiesta, Dios quien instruye, Dios quien revela, Dios que impulsa esa alma, más de lo que uno le presenta a Dios. Se va simplificando nuestra oración, como vimos en el 4º grado, la oración de simplicidad, de todos estos grados de oración, y por eso el orante contemplativo tiene mucha experiencia interior de Dios, recibiendo todo esto que Dios quiere donar. Por eso es mayor el trabajo que hace el Espíritu Santo en un alma que lo que hacemos nosotros de nuestra parte. Siempre tengamos en cuenta que la experiencia mística es inefable. Por si alguien no conoce el término, inefable significa que no se la puede describir porque no pasa por nuestros sentidos externos. La experiencia mística no se puede traducir en palabras, es inenarrable. Y cada vez que tengamos que ser guiados en estos momentos de oración contemplativa, sepamos tener en cuenta lo siguiente. Cuando uno está al inicio de ser una persona orante, o sea, comenzando a sentir un gusto por la oración, por ejemplo, desde los más devotos, rezar el rosario, vamos a lo litúrgico, participar de la Santa Misa, teniendo en cuenta cada parte de la misa, como la estoy enseñando los sábados a la noche a las 9, en el programa Creciendo Juntos. Uno parte por parte va tomando conciencia de lo que es la Santa Misa, por lo tanto va participando en cada palabra, en cada gesto, en cada canto. Es una conexión con Cristo resucitado cada vez más fuerte. En los primeros grados Dios es tan generoso que por momentos al alma la lleva al desierto, la lleva a un lugar de solas. Por eso hay personas que al principio, cuando se están introduciendo en una vida perseverante de oración, preguntan que tienen momentos en que se quedan en silencio, tienen momentos donde no pueden hablar mucho, y siempre me preguntan, por lo menos en mi experiencia, Claudio, ¿es normal? Y ahí es donde les digo, sí, es normal. Son raptos que Dios hace de un alma, como que Dios al alma, por momentos, para que empiece a sentir un sabor por lo eterno, que es su presencia dentro del alma, permite que esa alma tenga esa experiencia. Se las voy a traducir en un lenguaje muy simple. Supongamos que alguien dice, voy a pasar por la parroquia, por la iglesia, por la capilla, antes de ir a hacer unas compras. Entonces la persona entra para saludar al Santísimo y pensaba decirle lo que cada uno quiere decirle. Y de pronto la persona se pone de rodillas o se sienta
y experimenta que no le puede decir nada de lo que afuera pensaba que le iba a decir adentro al Señor. No le salen las palabras, cierra sus ojos. La persona se siente tomada por Dios y cae como en un estado de solaz y de paz interior enorme, que puede durar 5 minutos, como 10, como 15. Pero cuando la persona vuelve a conectarse con el lugar y a un estado dinámico normal, se da cuenta de lo que le ocurrió. Y por eso acuden a la consulta en la dirección espiritual para tratar de ver si eso que les pasó es normal. Y sí, son raptos, vuelvo a decir, que Dios concede esos espacios breves donde el Espíritu Santo toma esa alma y le regala este don anticipadamente para que sepa de lo que puede llegar a gozar cuando todo su desarrollo espiritual se realice. Porque eso le gusta a todos. Preguntan para saber. Digo, qué lindo gesto de Dios. Se nota que Dios es Padre, ¿no? Como nos enseña Jesús el Señor. Ahora, a pesar de que esto ocurre y que lo hace Dios como un gesto de su amor, después de varios años de recorrido, de esta búsqueda sincera, de alabanza, de bendición, de tratar de llevar a cabo la voluntad de Dios cada día, Dios regala al alma esta toma. Dios va haciendo que el alma experimente lo que se llama en espiritualidad un arrobo místico. Dios toma al alma. Un arrobo místico no significa que la persona está en éxtasis. Dentro del arrobo místico existen dos experiencias. Una experiencia se llama estar en neumatí. Estar en neumatí significa estar tomado por el Espíritu Santo. La persona siente en ese silencio interior el gozo de Dios, la ternura de Dios, el silencio de Dios, el adiestramiento y la caricia de Dios. Eso ocurre cuando una persona está en neumatí, tomada, repito, por el Espíritu. Ahora, el éxtasis ya es fuera de sí. Son estados místicos muy profundos. Lo más común para una persona contemplativa es tener arrobos bajo la denominación de estar en neumatí. Por eso, digamos, cuando iniciamos este camino de oración, lo que sí es importante en la contemplación es desearla. Aunque uno sea una persona que por ahora está en el primer grado de oración vocal, donde todo se verbaliza, donde todo se articula por el lenguaje. Ya cuando le agarre el gusto a la degustación, donde la persona empieza a tener meditación de la palabra de Dios, básicamente, y sumado a eso, medita libros de espiritualidad, a medida que todos nos vamos formando con esta formación que doy en mis programas interdisciplinaria, uno va tomando el gusto por la meditación y luego pasará a orar a Dios con sus sentimientos verdaderos, nobles, purificados. Empieza un estado de oración afectiva. Después viene la oración de simplicidad, donde el orante es consciente que debe simplificar la vida y no complejizarla para ser más de Dios y tener un contacto más fluido con Dios, hasta que Dios, y vuelvo a decir, solo Dios, en un momento arroba el alma. Por eso digo, es importante, repito, que en la contemplación las personas
sintamos el deseo de poder continuar. No amedrentarse ante nada, sabiendo que somos personas débiles, pecadores, y que ser un contemplativo no es ser una persona inmaculada. La única inmaculada es la Virgen Santísima. Somos hombres comunes y corrientes que podemos caer en lo mismo que cae cualquier persona. Sin embargo, al contemplativo le ocupa eso, más que preocuparle, le ocupa y trata de ver cómo puede corregirse más, porque está en estadios de espiritualidad más avanzados, por eso le ocupa más y se interesa por tratar de reordenar, y lo que no puede hacer, porque su debilidad no le permite, pide a Dios el prodigio, recordando, como enseña San Juan, que Jesús hizo toda clase de signos y prodigios. Definimos hoy nuevamente qué son los prodigios. Los prodigios son el acto supletorio de la gracia de Dios, o sea, de la presencia trinitaria, sobre nuestra naturaleza caída. Saben que los hindúes llaman iluminación a lo que nosotros llamamos experiencia mística. El padre Vallés, cuando yo era joven, recuerdo en uno de sus libros, él preguntó a un hindú cómo se llega a la iluminación, y él le contestó: cuando usted tenga tantas ganas, ahí tiene la contemplación. En cambio, en nosotros no se trata de las ganas que uno tiene. Uno sigue su camino de búsqueda del Señor. Se va formando, va teniendo escuela de oración, y a través de la formación va a llegar un momento en que el Espíritu Santo, uno lo va a sentir interiormente, es el que va arrobándonos. Y por eso tenemos más deseos de estar en silencio en el día, más deseos de tener un encuentro a solas con el Señor, de no llenarlo de palabras, sino de saber estar, de ser concretos en la oración, de utilizar las palabras justas y pensadas cuando nos referimos a Dios, porque estamos ante Dios. Ahora, la contemplación, como ya lo vamos a ver, tiene distintos grados y ya se los voy a explicar. De todos modos, no quisiera terminar el bloque viendo el horario sin decirles que la contemplación, si bien es espiritual, influye en el cuerpo. Porque cuando una persona está tomada por el Espíritu Santo, a veces no siente el cuerpo. En un estado de oración contemplativa, la persona no percibe si está sentada o parada, si tiene sus pies apoyados o está de rodillas, si tiene sus manos juntas o separadas, se pierde el contacto con el cuerpo. Hago esta pausa porque sé que estoy hablando de cosas muy elevadas. Y por eso mismo quiero que todos podamos profundizar, y me gusta hablar pausadamente porque son cosas delicadas de Dios para los miembros de la Iglesia. Entonces, cada uno de nosotros, lo ideal es que esto lo pueda adentrar en su corazón. Cada domingo vamos a ir avanzando más y más. Siempre traten de escuchar todo lo que enseñé en los programas Acompañándote anteriores. Hoy es el 5º programa, repito, que doy sobre la contemplación. Todo está en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo, teólogo. Cerramos este momento con Isadora en este tema tan bello que se llama Bálsamo de Amor.
buscaba la luz del sol. No fue hijo del mundo ni de imperio alguno, él fue el Hijo de Dios. Era en ocasiones triste, pero su tristeza fue bálsamo de amor. Había en su sonrisa hambre de amor, había en su mirada hambre de amor. Era su forma de pedir, de soñar, solo amor. Vivía siempre en libertad, como viven las aves del cielo. Al lado de mendigos, ladrones, pecadores, y por ellos murió. Era en ocasiones triste, pero su tristeza fue bálsamo de amor. Había en su sonrisa hambre de amor, había en su mirada hambre de amor. Era su forma de pedir, de soñar, solo